Bendiciones, mis amados, feliz y bonito día para todos ustedes. Que hoy sea un día para buscar primeramente del rostro de Dios, en segundo lugar para compartir y estar en familia. Una manera de agradecerle a Dios por todos sus beneficios, por lo grande y misericordioso que ha sido para con todos. Recordemos lo que la Biblia nos dice: grandes son las misericordias de Dios, nuevas son cada mañana. Y creo que cada uno de nosotros lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. Hoy quiero compartirles un tema, vamos a hacer una pausa. Hemos venido hablando con referente al tema la persona, obra y ministerio de Jesús. Hoy vamos a hablar o vamos a tomar este tiempo para hablar de uno de los personajes más grandes que hay en las escrituras. Hay muchos personajes a los cuales Dios llamó e hizo cosas poderosas y maravillosas. Pero si hay un personaje de los que podamos hablar y que la Biblia nos enseña mucho acerca de él, es de Abraham. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 22 y miremos una de las pruebas más grandes que pudo experimentar este patriarca, este hombre de Dios. Hubieron varias situaciones alrededor de su vida que pudieron marcarle, pero ninguna como esta, ya que es a través de esta prueba que Dios reafirma el llamado y realmente la convicción de este hombre en seguir adelante en ese propósito que Dios se había trazado. Recordemos que con el llamamiento de Abraham, Dios planifica hacer una nación. Esta nación es la nación de Israel y hablamos de Israel hoy por la sencilla razón de que este hombre obedeció en fe a Dios en todo lo que Dios le dijo. Así que vamos a mirar algunos versículos. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5 y a través de algunas frases vamos a sacar algunas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en este día. Dice la palabra ahí en Génesis 22 a partir del versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el sacrificio, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos a Dios y volveremos a vosotros. No sé si lo dije, pero voy a recordarles el título o el tema de esta enseñanza de la palabra del Señor. El tema es prontamente y sin demora. Este título tiene que ver con la manera en la que nosotros estamos respondiendo ante el llamado o la consigna de Dios cuando Él habla a nuestras vidas, cuando Él nos dice algo, cómo estamos actuando. ¿Lo estamos pensando? ¿Estamos vacilando? ¿Estamos queriendo detener la bendición en cuanto al retraso de obedecer la palabra de Dios? Recuerde que cuando no obedecemos a Dios prontamente, Dios no se siente complacido o se siente contento con nosotros. Lo único que hacemos a través de la desobediencia o de esperar ante la demanda de Dios es que podemos truncar ese propósito, esa bendición que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a mirar algunas lecciones importantes y creo yo que Dios nos hablará en este día a nuestras vidas. Así que prestemos muchísima atención. Bueno, lo primero que quiero decirles, mis hermanos, es que
Dios llamó a un hombre grande. Sabemos que Abraham es un personaje muy importante en la Biblia, ya lo hemos dicho, porque a través de él, a través de su hijo, su descendencia, Dios cumplió lo prometido, hacer una nación grande como la arena del mar o como las estrellas. Recuerde que en Génesis 12 Dios le hace un llamado a Abraham de salir de su tierra, pero también le promete que su descendencia será como las estrellas de los cielos. Así que, mis hermanos, es aquí donde nosotros podemos empezar a mirar este llamamiento grande, pero también una prueba grande, y aquí está ilustrada. Todos sabemos que Dios le había prometido a Abraham un hijo y pues ellos, mis hermanos, estaban en una edad muy avanzada, a tal punto de que buscaron la manera de cómo ayudarle a Dios en cuanto a lo que Dios les había prometido. Y por consejo de la propia mujer de Abraham, de Sarai o Sara, ella decide de que su esposo, su marido, se acueste con su sierva para que pueda cumplirse esa promesa que Dios les había dicho con relación a un hijo. Y pues Abraham, ni corto ni perezoso, obedece ante la demanda de su esposa y vemos cómo repercute en consecuencias muy graves la desobediencia o el haber buscado ese atajo por querer ayudarle a Dios. Y muchas veces nos puede estar pasando a nosotros, y es que nosotros queremos coger el camino que nos lleve más rápido a obtener lo que Dios nos ha prometido. Y muchas veces pues vamos a fracasar porque el camino que nosotros vamos a escoger es un camino que al final nos va a llevar a errar o a la muerte, como dice la palabra. Caminos que a nosotros nos parecen que como que son, pero realmente simplemente lo que estamos haciendo es tomar un atajo y eso hace que hayan repercusiones muy severas en nuestra vida. Y aquí el consejo es no nos adelantemos a lo que Dios nos ha declarado. Esperemos porque el tiempo de Dios es un tiempo perfecto para nosotros. Bien, dice la palabra del Señor en el primer versículo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Miren mis hermanos que a los hombres que Dios ha llamado y les ha encomendado una misión especial, Dios los ha probado. No solamente en Abraham, lo vemos en Moisés, lo vemos en Elías y en algunos otros personajes. Aquí nos quedaríamos hablando de ellos. Pero hay una lección y es que Dios prueba el corazón de nosotros. Y la razón por la cual Dios nos prueba es para ver qué tan aptos estamos para llevar a cabo sus propósitos. Las cosas que Dios ha planificado en nosotros no van a ser fáciles porque en el camino nos vamos a encontrar con grandes obstáculos. En el caso de Josué, fue llamado, comisionado, fue el sucesor de Moisés, pero no fue fácil conquistar la tierra. O sea, lo que había empezado Moisés para Josué no fue fácil, ya que Josué también tuvo que enfrentar varias situaciones. Pero quiero ilustrar algunas a través de este relato y la primera lección espiritual la podemos encontrar ahí en el verso 2, cuando Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en sacrificio. La primera lección que podemos encontrar está en la frase a quien amas. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de creer o de decir que Dios pidió a Isaac en sacrificio. Y yo quiero decirle que eso no es cierto. Dios no pidió a Isaac. Dios pidió lo que más amaba a Abraham. Y lo que más amaba a Abraham era a su hijo Isaac. Eso es diferente a decir que Abraham ofreció a Isaac. No, Abraham ofreció lo que más amaba, porque Dios no le pidió a él cualquier cosa, le pidió lo que más amaba. Y es obvio que Abraham y Sara amaban a Isaac porque después de ese fracaso de tomar el atajo, Dios cumplió su promesa
en Isaac y les dio la bendición en su vejez de tener este hijo Isaac, también donde Dios iba a hacer algo importante en la vida de Isaac. Recuerde que la bendición de Abraham está en su hijo y en su descendencia. Bueno, en este caso en sus hijos, porque a pesar de que Ismael no fue la ruta que Dios había indicado, Dios también le dio una bendición a Ismael por ser hijo de Abraham. Entonces, mis hermanos, la lección está aquí, que Dios no nos va a pedir a nosotros nada que nos vaya a costar. Dios siempre va a pedir en nosotros algo que nos cueste. Y no quiero aquí, mis hermanos, que caigamos en la trampa de sacar entonces del contexto este versículo y hablemos de prosperidad, que entonces le demos lo mejor a Dios, porque de aquí se puede sacar, hermanos, algo que hoy comúnmente se está moviendo dentro de las iglesias y es dale a Dios lo que más amas, dale a Dios y lo estamos enfocando en lo material. No, cuando dice la Biblia lo que más ama es nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras metas. Y lo que quiere decir realmente es que no puede haber nada en este mundo por encima de Dios. No podemos amar otra cosa más que a Dios. Dios pide todo para Él. Recuerden, mis hermanos, que el Señor dice ahí en el Evangelio, en uno de los Evangelios, y el que ama más a padre o a madre, hijo, más que a él, no es digno de él. Y Jesús no está diciendo que debemos rechazar a la familia o que no debemos amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa. La enseñanza está en que no puede haber nada por encima de Dios. Dios debe ser el centro, Dios debe ser nuestra prioridad, mis hermanos. Así que vuelvo y lo repito, no puede haber nada que reemplace a Dios. Si hay algo que está reemplazando a Dios o que nosotros amemos más que a Dios, eso se llama idolatría, porque lo que amamos y no es Dios, eso es para nosotros un ídolo. Y Dios nos está diciendo a través de su palabra, dame lo que más amas. O sea, ¿qué es lo que más ama Dios? Nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón, porque el corazón es engañoso, como lo dice el profeta Jeremías. Hay malas intenciones, nuestro corazón nos ordena hacer cosas y querer cosas que son totalmente contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Así que entonces en el verso 2, Dios nos pide a nosotros cosas que nos cuestan. Dios debe estar por encima de nuestros deseos, de nuestros éxitos, de nuestro estudio, de nuestro trabajo. Dios es el centro. Y si Dios es el centro, Dios va a bendecir todas esas áreas. No nos equivoquemos en darle prioridad a otras cosas. Es triste, mis hermanos, es lamentable que hayan muchas cosas que estén desplazando a Dios. Muchas veces el deporte desplaza a Dios. Por el deporte, mis hermanos, no se va a la iglesia. Por el deporte no se lee la palabra, no se tiene un tiempo con Dios. Hoy un ídolo fuerte que hay, mis hermanos, son las redes, hermanos. Estamos dándole más prioridad y estamos perdiendo el tiempo a través de las redes, de TikTok, de cosas, hermanos, que no edifican. Y prácticamente, mis hermanos, el teléfono, el celular, las redes, las plataformas han desplazado al Señor de nuestras vidas. Alguien dijo acertadamente que el celular se ha convertido en una inyección letal en el cuerpo de los seres humanos. Es como esa inyección que se inyecta en la vena y adormece el cuerpo. Entonces, mis hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Démosle a Dios el tiempo, porque Dios reclama para sí todas las cosas. Dios es un Dios celoso. Recuerden, mis hermanos, que la nación de Israel se fue tras otros dioses y Dios los reprendió, Dios los castigó porque dejaron a Dios por la idolatría. ¿Y cuántos ídolos hacen parte de nuestra vida? Somos fáciles para criticar a los hermanos católicos en decirles que son idólatras, pero realmente, ¿quién es más idólatra? Puede que seamos nosotros, porque estamos haciendo ídolos y esos ídolos en nuestra vida tienen que ser derribados. Ahora,
En segundo lugar, vamos a ir al versículo 3. Dice la palabra, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y se fue al lugar que Dios le dijo. Mire, mis hermanos, lo interesante en este versículo. Dice la palabra del Señor que Abraham se levantó muy de mañana. De esta frase he tomado el título del mensaje, prontamente y sin demora, la manera correcta para agradar a Dios. Y hay un detalle, mis hermanos, que qué padre o qué madre, después de que Dios le dice que toca llevarlo y sacrificarlo, está dispuesto a madrugar, está dispuesto a que salga la luz del día rápidamente para llevar a cabo esa tarea comisionada por Dios. Yo creo, mis hermanos, que a partir de aquí empezamos a ver un hombre grande, poderoso. No en vano la Biblia nos habla de Abraham como el hombre o el padre de la fe, porque como les digo y vuelvo a repetir, que padre está anhelando que amanezca temprano para ir y enterrarle el cuchillo a ese hijo que ha venido de una manera milagrosa. Y cuando dice se levantó muy de mañana, podemos ver que Abraham no cuestionó mucho a Dios. Tal vez si hubo preguntas, hubo una batalla emocional en su mente, en su corazón, al decir de pronto, ¿cómo es posible que el Dios que odia los sacrificios humanos, porque Dios reprendió mucho al pueblo cuando ofrecían a Moló y pasaban a sus hijos por el fuego y muchas veces los reprendió y los castigó? ¿Cómo es posible que Dios que odia los sacrificios humanos ahora me esté pidiendo uno y más este hijo que ha nacido de una manera milagrosa? Yo creo que aunque la Biblia no dice que Abraham cuestionó a Dios, tal vez, hermanos, sí lo pensó, sí, porque Abraham era un hombre como nosotros, era un hombre humano y sensible también al dolor, a la tristeza, y si hay algo que le ocasionó tristeza, dolor, fue esa encomienda de parte de Dios. Pero vemos que a pesar de que tuvo una batalla emocional muy fuerte, se levantó muy de mañana, actuó prontamente y sin demora. Y creo que Abraham nos enseña, mis hermanos, a no vacilar ante las demandas de Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nuestro corazón? Tal vez no nos ha dicho, clávale el cuchillo a tu hijo, porque fue una prueba, mis hermanos, muy particular para este hombre de Dios. Pero ¿cuántas veces Dios no nos ha dicho, deje esto, aquello, ese pecado, ese hábito, esa manía, y aún lo estamos pensando? Aún estamos, mis hermanos, ahí como vacilando entre dos bandos. Si lo hago, no lo hago. No, mis hermanos, cuando Dios demanda algo de nosotros, debemos actuar prontamente y sin demora. No tenemos por qué pensar lo que Dios nos dice que hagamos. Por más cosas sin sentido que nos parezca, que no tiene lógica, pero si Dios lo dice, es porque Dios va a glorificarse, así como lo vamos a ver al final de esta enseñanza. Tal vez para nosotros nos parece ilógico cosas que Dios nos diga, ¿verdad? Como dice por ahí un famoso libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿verdad? Muchas veces hay cosas que no tienen sentido, pero nosotros no somos quien para cuestionar a Dios. Recuerde que nosotros somos el vaso, el barro, y el vaso y el barro, como dice el apóstol Pablo, no puede decirle a Dios, hágame así o póngame así. No, si Dios quiere, hermanos, lo vuelve pedazos, lo desmenuza y puede volver a ser de nosotros otro hombre. Así que debemos actuar prontamente y sin demora. Y a veces me pongo, mis hermanos, a pensar si Abraham le dijo a Sara. Yo personalmente creería que no, porque Abraham es un hombre de fe. Abraham es un hombre que sabía que iba a ir a ese lugar y así como él iba a obedecer, le iba a pedir a Dios que le levantara a Isaac de la muerte. Eso no lo digo yo, no lo dice la palabra también, mis hermanos, a través del libro de Hebreos, cuando habla de estos hombres de fe. Pero creo que Abraham no le dijo a Sara, porque nosotros sabemos, hermanos, cómo son las mamás, cómo es el corazón de madre. Un momentico, ¿cómo así que usted se va a llevar a Isaac y me lo va a matar? No, señor. Yo creo, mis hermanos, que hasta pelearía con las uñas y se haría valer, hermanos, porque
El corazón de una madre es grande, mis hermanos. Sara no iba a dejar que a Abraham fuera y le clavara el cuchillo, y más en las condiciones o en la situación que había nacido este muchacho. Así que, mis hermanos, eso es algo como para pensar. Pero Abraham tenía una fe tan tremenda, mis hermanos, que él dice, mis hermanos, ahí en uno de los versos, que él le dice, mis hermanos, ahí en el verso 4, le dice a sus siervos que él va a ir al lugar, va a ir a adorar al Señor y va a regresar. Y volveremos. Él no habla en singular, volveré. Él habla en plural. Como les dije, mis hermanos, Abraham creía que si él obedecía, Dios le iba a responder en resucitarle a su hijo. En Hebreos capítulo 11, el versículo 17 nos dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a quien a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, a su único hijo. Y dice el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantarle dentro de los muertos, donde sentido figurado lo volvió a recibir. En un sentido figurado, Abraham sí lo ofreció a Isaac, que físicamente no le clavó el cuchillo, pero sí figurativamente él ofreció a Isaac. Pero dice la Biblia que él tenía la fe de orar, de arrodillarse, de tomar el cuerpo de Isaac y orar a Dios para que se lo devolviera. En otras palabras, yo estoy cumpliendo, yo estoy obedeciendo a Dios. Así que, así como yo obedezco, Dios me va a cumplir. Y esa es una gran lección. Si nosotros obedecemos a Dios sin cuestionarle, si nosotros hacemos lo que Dios nos está pidiendo, recuerde, amigo, hermano en Cristo, que Dios nos va a cumplir a nosotros también. Así que, mis hermanos, tengamos esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que si nosotros estamos cumpliendo, Dios nos va a cumplir. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, en el verso 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mis hermanos, aunque Abraham se levantó muy de mañana para llevar a cabo la tarea que Dios le había asignado, dice la palabra que el lugar donde él iba a ofrecer a Isaac quedaba a 3 días de camino. Aquí hay una pregunta también, mis hermanos, ¿qué significa esos 3 días de camino? Bueno, algunos pueden hablar también figurativamente con relación o tipo de Cristo al tiempo que Jesús estuvo en su sepultura. Pero mis hermanos, hay algo que como consejo les voy a dar, es que no podemos nosotros todo relacionarlo con Cristo. Si hay una figura aquí que veremos al final, pero estos 3 días de camino no tiene que ver nada, absolutamente nada, con los 3 días o 3 noches que Jesús pasó allí en la sepultura, sino que estos 3 días de camino nos indican a nosotros algo muy importante. Cuando dice que al tercer día alzó sus ojos y vio de lejos el lugar, mis hermanos, para mí personalmente, no sé para usted, estos 3 días de camino significan simplemente que Abraham tuvo tiempo suficiente para poder retratarse o arrepentirse. Mis hermanos, yo se lo digo porque dice la palabra del Señor, vio el lugar de lejos. Una cosa es coger, madrugar e irse, y otra cosa es saber que ya el lugar que Dios le ha dicho, usted lo está divisando y que es allí donde usted literalmente tiene que asesinar esa promesa, esa bendición que Dios ha traído a través de este hijo Isaac. Así que, mis hermanos, es el tiempo que tuvo Abraham para retratarse, y aún así, mis hermanos, Abraham se mantuvo firme en lo que Dios le había declarado. Así que, mis hermanos, aquí aprendemos a que nosotros tenemos que estar convencidos, firmes ante la demanda de Dios. Porque, mis hermanos, una cosa es decir sí y otra cosa es, mis hermanos, cuando estamos en el momento. ¿Cuántas personas, mis hermanos, están
emocionalmente, digamos, alegres y contentas y dicen, sí, yo voy a obedecer a Dios. Y eso sucede muchas veces con el llamado, ¿no? La gente acude al llamado de Dios y lo hacen emocionalmente, por la predicación de la palabra, por lo que Dios habla en el instante, toman una decisión a la ligera, pero mis hermanos después están pensando, después están vacilando y aún después mis hermanos los vamos a encontrar en el mismo lugar, allí en el mundo, allí mis hermanos otra vez haciendo lo que desagrada a Dios. Por eso mis hermanos, esos 3 días de camino simplemente significa un tiempo de reflexión, de mantenernos, de afirmarnos e ir hacia adelante, sin mirar atrás. Recuerde lo que Jesús dice, que nadie es digno de seguirlo si mira hacia atrás. No, mis hermanos, nosotros tenemos es que ir como el elefante, hacia adelante, mis hermanos, mirando lo de atrás ya queda. Tal vez, mis hermanos, lo de atrás simplemente nos sirva para recordar de dónde nos sacó Dios, pero ir hacia adelante nos recordará de que el final para nosotros va a ser glorioso, va a ser un final, mis hermanos, que traerá bendiciones a nuestra vida, simplemente por obedecer a Dios. Ahora, mis hermanos, entonces, el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, espera a ti con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a nosotros. Mis hermanos, lo que yo les decía, aquí es la fe. La fe de Abraham es para destacar porque él simplemente, mis hermanos, dice, yo voy a adorar. Recuerden, mis hermanos, que el darle a Dios lo que más amamos es un acto de adoración que a Dios le complace, que a Dios le agrada. Y mis hermanos, la fe. La fe es, hermanos, es creer, hermanos, a lo que Dios ha declarado, pero es también, hermanos, más que creer, es saber que Dios lo hará. Dios, hermanos, sí, una cosa es creer, pero otra cosa es saber que Dios lo va a hacer. Entonces, mis hermanos, Abraham nos da a nosotros aquí una lección y no quiero caer en las repeticiones, simplemente una lección de confianza, de saber, mis hermanos, que si yo estoy agradando al Señor, pues la respuesta de Dios va a ser una bendición para mi vida, para mi familia y para todas aquellas personas que están alrededor de nosotros. Ahora, mis hermanos, finalmente quiero llevarlos al versículo 13, donde dice la palabra, bueno, ya después de que Abraham ha preparado todas las cosas, ha preparado la leña, ya cuando, pues hermanos, imagínense, ha atado allí a Isaac, su hijo, mi hermanos, triste la situación porque Isaac atrasito le ha dicho, Señor, papá, tenemos aquí la leña, tenemos el holocausto preparado y ¿a dónde está el cordero o el carnero para el sacrificio? Y pues hermanos, esa es una pregunta que tuvo que haber de traspasado el corazón de este padre llamado Abraham. Pero miren, mis hermanos, que bueno, estando ahí ya y listo, hermanos, para clavar el cuchillo, cuando él lo toma, mis hermanos, Dios le responde a Abraham desde el cielo y le dice lo siguiente a través del ángel. Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, verso siguiente, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no hagas nada porque yo conozco que temes a Dios. Mire, esta prueba, mis hermanos, fue una prueba de temor, una prueba realmente donde estaban las convicciones, donde estaba la fe de este patriarca. Y como tengo un mensaje, hermanos, que pronto, o no sé, lo podamos, hermanos, publicar, es un grito de detención. El grito del ángel es un grito que detiene la acción de Abraham. Y mis hermanos, aquí el ángel le dice, ya conozco, ya sabemos que temes al Señor. Y lo interesante es, mis hermanos, que ante este grito de detención, cuando Dios le dice a través del ángel que no ha rehusado a su hijo, el versículo 13 dice que entonces Abraham alzó sus ojos y miró tras sus espaldas un cordero
trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó este carnero y lo ofreció allí en sacrificio. Y es aquí en este lugar donde Abraham levanta un altar y coloca este lugar como Jehová Jireh. El nombre de Jehová Jireh significa Jehová ha provisto o Jehová ha suplido. Entonces, mis hermanos, Abraham ofrece este carnero. Quiero decirles, mis hermanos, que aquí si hay una enseñanza realmente que es figura de Cristo, de lo que Cristo haría más adelante por nosotros. Dice la palabra del Señor que hay un detalle muy importante que no podemos pasar de vista, y es que este carnero estaba trabado por sus cuernos en un zarzal. Quiero decirle, mis hermanos, que hay una razón poderosa por la cual este carnero estaba trabado por sus cuernos. Este carnero estaba trabado por sus cuernos. Y es que Dios hizo la provisión ya, pues sabiendo que Abraham lo iba a hacer, y hizo la provisión realmente de este carnero para que fuera ofrecido. Pero el hecho de que lo trabara por los cuernos es que Dios estaba preservando a este carnero de no tener heridas o rasguños, porque el sacrificio, mis hermanos, era un sacrificio que había que ofrecerse sin ningún defecto. Recuerden, mis hermanos, que lo que se ofrecía a Dios era sin defecto. Así que, mis hermanos, era de un año y sin defecto alguno. Y Dios preservó este carnero en un estado de perfección por sus cuernos, para que no se fuera a rasguñar su cuello, su cuerpo, su cintura o alguna de sus extremidades. Así que, mis hermanos, esto tipifica que el Cordero que iba a sustituirnos a nosotros de la ira de Dios era también sin defecto, y en este caso pues es Cristo, mis hermanos. Esto es una figura de Cristo aquí en Génesis 22. Así que, mis hermanos, es importante que este carnero también saber sustituyó a Isaac. O sea, este carnero se convirtió en el sustituto de Isaac. Así como nosotros, hermanos, merecíamos la ira, merecíamos que el cuchillo fuera clavado sobre nosotros, Dios no lo permitió. Dios también proveyó como este carnero a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo. Él no negó a su Hijo Jesucristo para venir al mundo y tomar el lugar. Como este cordero tomó el lugar de Isaac, Cristo tomó el lugar de nosotros. Nosotros merecíamos la pena impuesta, nosotros merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo, pero Dios en su misericordia, en su gracia, hermanos, nos entregó a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mis hermanos, aquí hay una lección, hermanos, del amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Un llamado grande en Abraham, una prueba grande, el sacrificio de Isaac, pero vemos al final, figurativamente, el amor grande de Dios. Así que, mis hermanos, este es el pensamiento, esta es la palabra que Dios ha colocado en este día. Y como les dije, mis hermanos, actuemos, hermanos, prontamente y sin demora, porque, mis hermanos, no hay tiempo para esperar. Hoy es el día en que Dios nos pide algo. Solamente usted y yo conocemos qué es lo que más amamos, qué tan dispuestos estamos para entregarle al Señor lo que más amamos. Solamente hagámonos un examen, examinemos nuestra vida y qué tan capaces somos de dejar lo que más amamos con tal de rendir nuestra vida al 100% para Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender y a comprender, mis hermanos, que nada puede sustituir a Dios. Cualquier otra cosa que sea prioridad para nosotros se convierte inmediatamente en un ídolo que hay que derribar. Así que, mis hermanos, reflexionemos y pensemos qué tan prontamente estamos actuando, qué tan demorado estamos en obedecer, mis hermanos, la palabra. Recuerde que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Fueron las palabras del profeta a Saúl cuando él sacrificaba y pensaba que Dios
satisfacía o a Dios le agradaban los muchos sacrificios. Recuerde que aún en Isaías Dios dice, estoy harto de sacrificios, estoy harto de grasa de carneros, porque ofrecen, pero sus vidas son totalmente contrarias. Viven en pecado, viven en desobediencia, y por eso el profeta tiene que decirle a Saúl, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y Dios sabe las razones por la cual nos habla hoy a nuestra vida. Así que mis hermanos, respondamos rápidamente y dejemos que Dios al final nos lleve a experimentar la gloria y la bendición de Dios, tal como la experimentó Abraham al llevar a cabo lo que Dios le había dicho. No es fácil, mis hermanos, renunciar a lo que más amamos. No es fácil dejar nuestras pasiones y nuestros deseos, lo que más nos gusta, por agradar a Dios. Pero recuerden, mis hermanos, que tras esa decisión que nosotros tomemos pronta, Dios, hermanos, va a bendecir, como lo dije, va a bendecir grandemente nuestras vidas. Así que, mis hermanos, nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo muy especial para todos ustedes y recuerden, mis hermanos, que vale la pena seguir en los caminos del Señor. Mis hermanos, no nos detengamos a pensar si sí o no. Avancemos. Avancemos, mis hermanos, y divisemos que lo que viene es muchísimo mejor. Un abrazo, bendiciones nuevamente para todos ustedes.